Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de por qué Jesús inició su ministerio público en Galilea después de haber sido tentado en el desierto de Judea por el diablo. De hecho, nos han preguntado también si tiene alguna razón o algún significado especial el que haya sido tentado en el desierto de Judea. Bueno, fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto de Judea. En Lucas capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así es que efectivamente fue el Espíritu Santo el que lo llevó allí. Y el Espíritu Santo sabía que Jesús necesitaba ser tentado en diferentes puntos muy específicos. Y uno de estos fue narrado aquí en Lucas capítulo 4, verso 9. Y le llevó a Jerusalén, ahora se refiere a Satanás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que por eso el Espíritu Santo lo llevó específicamente en esa dirección, porque una de las tentaciones que Jesús sufrió por parte del diablo fue esta, en donde él tenía que subir al pináculo del templo. Pero una vez fue acabada toda tentación, el Señor Jesucristo, dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y ahí empezó su ministerio público. Y parte de la pregunta es, pues, ¿por qué allí y no en Judea? Es muy importante esta pregunta porque la verdad, la respuesta no empieza allí. La respuesta empieza cuando Jesús nació. Recordaremos que cuando Jesús nació en Belén. Su familia vivía en Nazaret y es allí donde se le apareció el ángel a María. Pero luego, a causa del censo que hubo en esos días, ellos se fueron a Belén a ser censados, Belén era la ciudad de David. Y allí nació Jesús. Belén era una aldea sencilla, simple, pequeña, pobre. En cambio, Jerusalén, en comparación con Belén, era una ciudad encumbrada. Una ciudad importante, la metrópolis. Era el lugar donde estaba el edificio del templo que recién Herodes el Grande había acabado de restaurar y de reconstruir y de inaugurar. Y era el lugar en donde estaban todas estas castas sacerdotales, ¿verdad? Allí se encontraban todas estas sectas también sacerdotales. Era el lugar de la exaltación, el lugar de la pompa. Pero Dios escogió que Jesús naciera en un lugar simple, sencillo, humilde. Él no nació ni en el templo, pues humanamente hablando eso hubiera sido imposible porque no era para eso el templo. Pero él no nació en un palacio. Herodes vivía en un palacio, pero Jesús no nació en un palacio. Jesús, cuando nació, sus padres tuvieron que buscar refugio probablemente en lo que era una cueva, en donde se recogían los animales en la época de invierno o en las frías noches. Allí pues prepararon un pesebre, lo deben haber limpiado, probablemente lo acolchonaron con paja, quién sabe, y fue allí donde cuando nació fue depositado el niño recién nacido. Así es que, ¿qué comienzo más humilde para el Señor Jesucristo? Ahora, ¿por qué fue esto así? El Señor estaba burlándose de la sabiduría de los sabios. Y el Señor estaba trayendo abajo lo encumbrado, lo exaltado, el orgullo humano. Y estaba exaltando la humildad y la mansedumbre. Pues eso es lo que Jesucristo vino a representar y a hacer, ¿verdad? Así es que Jesús no nació en Jerusalén, nació en Belén. Y luego, pues sus papás se regresaron a Nazaret después de haber bajado a Egipto y haber regresado a Egipto tras la muerte de Herodes. Se refiere a Herodes el Grande. Y vivieron en Nazaret, otra vez al norte, en Galilea.
Ahí vivió Jesús y allí comenzó su ministerio público y allí se desarrolló la mayor parte de su ministerio. La mayor parte de los milagros los hizo allí, en la región de Galilea. En Galilea vivían gentiles, pero habían judíos también, nada más que no eran pues los judíos de Jerusalén. De camino siempre tenía que pasar por Samaria, así es que de paso miren el testimonio que dejó en Samaria. Pero todo esto lo hizo por una razón. Y recordemos nosotros cuando llegaron los magos, regresando a los días del nacimiento de Jesús. Bueno, los magos llegaron 2 años después porque Herodes indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Pero recordarán cuando llegaron los magos a Jerusalén. Vamos a leer la historia en Mateo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos se fueron naturalmente a Jerusalén. Ellos venían de oriente. La Biblia no dice exactamente de dónde, pero hay muchas historias tradicionales que apuntan a que ellos probablemente venían de Persia. Así es que emprendieron un viaje muy largo, lleno de peligros y de incomodidades, pero eso no los detuvo. Ahora su razón humana les debe haber dicho: váyanse a Jerusalén. Allí van a encontrar las respuestas, probablemente allí van a encontrar al rey. Jerusalén es la ciudad encumbrada, es la ciudad exaltada, es la ciudad pomposa. Jerusalén. Van a encontrar que hay un rey allí establecido por el Imperio Romano, que es el rey Herodes. Así es que qué mejor lugar para encontrar al rey de los judíos. Ahora, llegaron a Jerusalén. En el verso 3, cuando dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? En el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la historia. Ahora, los magos de Oriente llegaron a Jerusalén y allí preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y supieron responderle: ya estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén de Judea. Lo tremendo es que toda Jerusalén se conmovió cuando oyeron esto y supieron de los magos. Pero nadie se fue detrás de los magos a Belén buscando a este niño. Nadie. Solo llegaron los magos a Belén y ellos pudieron ver en Jesús al Cristo y le ofrecieron presentes. Y luego se fueron de regreso a su casa por otro camino. Pero no vemos a la ciudad de Jerusalén salir a buscar al rey de los judíos, que venían buscando estos magos gentiles que venían de una nación lejana. La ciudad de Jerusalén estaba muy llena de orgullo. Vean ustedes, por ejemplo, a quienes les fue anunciado el nacimiento de Jesús. No fue a los sacerdotes, no fue al Sanedrín, no fue a ninguno de estos. Mucho menos a los jefes de gobierno, que ni siquiera pues eran judíos, eran romanos. El nacimiento de Jesús le fue anunciado a unos pastores que estaban allá afuera en las montañas, a las personas más sencillas que Dios pudo haber encontrado. A los 8 días de nacido Jesús, cuando subieron a Jerusalén para dedicar al niño y para circuncidarlo, vemos nosotros que las personas más sencillas son aquellas a quienes Dios proféticamente les había anunciado acerca de Jesús.
estamos hablando de Simeón, estamos hablando de Ana. Así es que vemos nosotros este tremendo mensaje de humildad que Dios nos está dando en todo lo que aconteció alrededor del nacimiento de Jesús y de los días, los años, el ministerio de Jesús, el lugar donde Él se movió, la gente con la que Él compartía. Esa es, creo yo, la razón por la que la mayor parte del tiempo Jesús se la pasó en Galilea. Esa es la razón también por la que su ministerio no fue tanto en Jerusalén, no nació en Jerusalén, etcétera, con eso. Es porque Jerusalén era una ciudad llena de orgullo. Jerusalén, que se supone debiera haberse convertido en una antorcha que alumbrara a todas las demás naciones de alrededor con la luz de la verdad, se convirtió en una ciudad que, fuera de dar a conocer a Dios al resto de las naciones de la tierra, se hizo a las demás naciones de la tierra. Así es que al final, la ciudad de Jerusalén estaba tan lejos de Dios que Dios no quiso confiarles a su Hijo cuando éste nació. Jesús, por supuesto, ministró en Jerusalén. Él subía a celebrar las fiestas y de paso allí enseñaba y de paso allí sanaba a mucha gente. Y por supuesto, sus últimos días todos acontecieron en Jerusalén porque así tenía que ser. Pero bueno, al final fue la ciudad de Jerusalén la que mandó a la cruz al Señor Jesucristo. Fue en la ciudad de Jerusalén donde lo mataron. Así es que Jerusalén se encontraba tan lejos de Dios que Dios dejó allí un mensaje. Jerusalén estaba tan llena de orgullo y estaba tan enceguecida que Dios, con todo esto, les trató de dar un mensaje. Y Dios sigue tratando de darnos ese mensaje a los hombres, ¿verdad? En nuestro orgullo nunca vamos a conocer a Dios, nunca nos vamos a encontrar con Dios. En nuestro orgullo no vamos a ser capaces de comprender y de abrazar y de hacer nuestro a Jesucristo. Es necesario humillarnos. Dios habita con el humilde, con el contrito de espíritu. Dios se agrada de la humildad. Cuando somos humildes, cuando descendemos en humildad, entonces podemos encontrarnos con Dios. Recuerden que Dios mismo, Él no puede ascender. Si Dios pudiera ascender, eso significaría que hay un espacio arriba de Dios que Dios no está ocupando aún, y eso es imposible. El movimiento que Dios hace es el de descender en humildad. Recordarán aquel salmo, que Dios se humilla a mirar desde el cielo en la tierra para exaltar al pobre y al menesteroso. Dios desciende en humildad, eso sí puede hacer Dios, pero Él no puede ascender, Él no puede hacerse más grande de lo que ya es, así es que Él desciende. Este movimiento descendente es lo que caracteriza a Dios. Por eso cuando nosotros nos humillamos, allí va a estar Dios, esperando por nosotros. ¿Queremos encontrar a Dios? Humillémonos. Queremos encontrar a Dios, no importa la situación en la que estemos, humillémonos. No importa si tenemos o no tenemos la culpa, humillémonos. No importa si lo hicimos o no lo hicimos, humillémonos. Cuando nos humillamos, descendemos. Y ese es el movimiento que Dios conoce. Y vamos a encontrarnos con Dios. La ciudad de Jerusalén nunca quiso descender y humillarse, hasta el grado que unos años después de haber mandado a la cruz al Señor Jesucristo, Dios les mandó a los romanos a destruirles la ciudad y a destruirles el templo. Aprendamos pues de todo esto, esta tremenda lección de lo importante, lo tremendo, lo grandioso que es la verdadera humildad. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.